¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio, Mejor Hablar. Ya nos acostumbramos, 7:30 de la tarde en punto, para entrar después con las noticias. Hoy día, déjame un paréntesis, hoy día hay un reportaje especial en el 24 Horas Central sobre Corea del Norte que vale la pena verlo. Pero nos convoca a otra cosa, pero me acordé cuando estábamos hablando sobre noticias que vienen después. Doña Consuelo, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden participar a través del Twitter, el hashtag, como siempre, Gato Mejor Hablar. Y siempre compartimos con ustedes libros al final del programa. Nuestros panelistas esta noche, Néstor Aburto, periodista de Radio Bio Bio, bienvenido nuevamente. Por la invitación. Llegando además, bueno, cobertura de moneda, como siempre, de la presidenta Bachelet, llegando de Nueva York. La ONU. Muy interesante. Vamos a conversar de eso en un rato más. Interesante, porque fue noticiosa como no suelen ser todas las giras presidenciales o todas las presentaciones del presidente o presidenta Tuvo chileno. distintas aristas, bien entretenida la gira. Ahí vamos a conversar. Estupendo. Aprovechar tu experiencia ahí. Y Cristóbal Belolio, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Cientista político, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, llegando además a Chile después de sacar su doctorado. Y Doctor Belolio, podríamos decir. Doctor Belolio, claro. Doctor Belolio. Además con esa barba y esa pinta con que llegó, pinta de Doctor Belolio. No sonamos a nadie, pero vamos a tratar de aportar en algo. Columnista de las últimas noticias, también de Revista Capital, bienvenido. Y comenzamos inmediatamente con nuestra invitada, que es Javiera Olivares. La conocen ustedes, ex presidenta del Colegio de Periodistas. Javiera, bienvenida. A propósito por una parte, de la negativa de la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, a asistir al programa de televisión de Canal 13 en Buen Chileno, porque ahí es panelista Sergio Melnik, y ella considera que al haber sido él, al haber estado en el gobierno en la dictadura de Pinochet, ella no debiera participar por un tema moral, ético, de un programa de televisión de esas características. Y bueno, se presentó una denuncia ante el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación por parte del diputado Núñez, del Partido Comunista, y también de Javiera. Así que queremos conversar de eso. Javiera, buenas noches. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Veamos, Consuelo, uno de los tweets que nos contextualiza bien de qué se trata lo que dijo la candidata Beatriz Sánchez. Ahí está. La razón por la que no voy a En Buen Chileno es valórica. En un país decente, que es el término al cual vamos a pararnos un segundito, un país decente, me cambiaron la gráfica en un momento, así que no alcancé a terminar de leerla, pero en un país decente un exministro de Pinochet sí no debiera estar en programas de televisión. Eso es lo que quería decir Beatriz Sánchez. Y ahí está la respuesta entonces de Melnik, en una columna que hizo en La Tercera. Se instala la señora Sánchez a sí misma, por sí misma, como una nueva versión histórica de la gran inquisidora. Acusa y juzga por sí misma. Ella decide quién es bueno o malo, o decente o indecente. Javiera, ¿por qué Sergio Melnik no debiera estar en un programa de televisión? A ver, yo creo, nosotros presentamos una denuncia, como decían ustedes, con el diputado Daniel Núñez, para tomar este tema con la seriedad y la responsabilidad que nos parece adecuado. Y eso significa hacer una discusión respecto de la responsabilidad ética que tienen los medios de comunicación, un tema del cual yo, la verdad es que he sido bastante insistente en los últimos años, y que en este caso nos parece que implica una revisión respecto no de poner o sacar a un panelista. En eso yo quiero ser clara, nos distanciamos de lo que se ha planteado por parte de Beatriz desde el punto de vista de no asistir. Nosotros creemos más bien que el camino es discutir hoy día cuál es la responsabilidad ética de que un canal de masivo alcance, digamos, tenga un panelista no solo que ha participado en un gobierno dictatorial, en una dictadura cívico-militar, sino que además la reivindicó en pantalla. Pero interesante lo que dicen, nos separamos de la candidata Sánchez, es decir, tú irías a un programa donde está Sergio Melnik u otro ministro de la dictadura. Daniel Núñez fue, por lo pronto él... Exacto, es que ahí está la diferencia. Y si tú serías partidaria, si tu candidato, Alejandro Guillet, te preguntara en un comité, en un consejo, si debiera ir al Buen Chileno, ¿tú estimas que debiera ir cuando Melnik ahí? Yo diría dos cosas. Yo creo que aquí hubo una equivocación del equipo de Beatriz desde el punto de vista de que la manera de enfrentar esta discusión no es restándose, sino que hay que dar la discusión, encarar en este caso a la persona que a nuestro juicio tiene que dar alguna explicación y pedir alguna excusa, cosa que el diputado Daniel Núñez, cuando fue invitado al programa, hizo en vivo y aporta, digamos, del programa delante de todo el mundo.
Y ante eso, el señor Melnik responde, a mi juicio, con una respuesta que no solo deja bastante que desear, sino que es casi un oprobio, ¿no? A quienes sufrieron terriblemente, prácticamente a todo el pueblo de Chile en esa dictadura militar, porque él reivindica la gesta, digamos, de su labor en ese momento y del gobierno todo. ¿Y por qué no yo traigo la cita. ¿Por qué no presentan en ese momento entonces esta denuncia ante el Consejo de Ética? Nosotros, a partir de que se genera esta discusión en vivo y en directo a todas las personas que estaban viendo ese programa entre Daniel Núñez, el diputado, y en ese momento el panelista Sergio Melnik, nosotros solicitamos al abogado de nuestra bancada del Partido Comunista estudiar el tema y ver a dónde podíamos acudir, porque además se da una figura especial. Recordemos que Sergio Melnik no es periodista, por lo tanto no lo podíamos llevar al Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, que era lo más obvio y lo más cercano, y nos pusimos a estudiar cómo hacerlo, y obviamente eso tardó un tiempo, se preparó una denuncia, que estudiamos, que conversamos, que firmamos, y fue, digamos, queríamos presentarla en estos días y se produjo toda la discusión además que se produjo. Pero y que Sergio Melnik lleva muchos años trabajando como panelista, columnista en los diarios, fundador de un canal de televisión. ¿Por qué no antes? No, ¿Por qué no hubo, digamos, la intención de decir, ¿sabe qué? Ya, este personaje no lo queremos, o hay que cuestionar estos cómplices pasivos que estuvieron en la dictadura? O sea, es que yo ahí un poco te corrijo. Nosotros no es que no lo hayamos hecho antes, no ahora, lo hemos hecho siempre. Nosotros siempre, el Partido Comunista y particularmente, además, desde los distintos espacios sociales donde estamos, hemos sido muy críticos, severamente críticos respecto de todos los cómplices activos, pasivos, claro, y de todo tipo, y la presentación, Néstor, tiene que ver específicamente, por eso que no es un atentado a la libertad de expresión, porque no es la presencia únicamente de este panelista, sino es lo que él dice en pantalla en el momento en que es encarado respecto de su responsabilidad. Yo les quiero leer la cita. Lo que Melnik dice, lo que el señor Melnik dice en este momento es lo siguiente: yo, como mucha gente, dice, estábamos trabajando de acuerdo a un itinerario constitucional para construir una democracia en Chile. Fue Pinochet el que hizo el Congreso, fue Pinochet el que llamó a las elecciones, fue Pinochet el que entregó el poder. Y en eso había una cantidad enorme de civiles para entregar un país ordenado. Yo les quiero decir, en un día como hoy, tal como hoy, 24 de septiembre, hace 30 años atrás, le llegó un disparo en la cabeza a María Paz Santibáñez afuera del Teatro Nacional, Municipal, que la dejó en una situación muy compleja, tuvo una larga rehabilitación. Ella era estudiante de artes y hoy día es una gran pianista, pero mientras eso ocurría, el señor Melnik era funcionario de la dictadura cívico-militar. Entonces, una cosa es que nosotros seamos críticos políticamente respecto de la participación de estos personajes y no naturalicemos su existencia en plataformas masivas como la televisión, y otra cosa es que además hoy día ellos osen reivindicar una dictadura cívico-militar que asesinó, persiguió y torturó, y lo hagan en pantalla y usen esa plataforma para hacer eso. Eso a mí me merece una denuncia lo menos ética, que es lo que hemos hecho de manera responsable en este tema. Sí, no, lo primero es que es interesante que la discusión la estamos teniendo justamente porque Beatriz Sánchez se negó a asistir. Porque si no, no estaríamos conversando de esto. Así que en cierto sentido mucha gente dice debería ir al programa y discutir ahí mismo las virtudes o defectos de la visión de Melnik. No hubiese hecho el punto. Pero curiosamente el punto se hizo porque se negó, que es paradójico en esta situación. La pregunta que yo te quería hacer, saliendo un poco de la contingencia particular, es ¿qué ideas tenemos en democracia, en una democracia plural? ¿Qué ideas tenemos derecho a defender? ¿Y qué ideas parecen inadmisibles? Porque tú, de hecho, pusiste el caso de un evento delictual que ocurrió justamente hace 30 años. 30 años, exactamente. Melnik, corrígeme si me equivoco, pero estaba a cargo del Ministerio a cargo de la superación de la planificación. Pobreza. Entonces la pregunta es, la cita que tú mencionaste era una cita donde Melnik hacía una serie de interpretaciones históricas respecto de cómo él vio el proceso. Pinochet, de hecho, descriptivamente, algunas de esas cosas pueden tener cierto asidero en la realidad desde cierto punto de vista. Él promovió una constitución, él promovió ciertas cosas que no es real. Es que no es interpretable que se diga que Pinochet abrió el Congreso cuando en realidad la dictadura cívico-militar lo primero que hace cuando llega a la Junta es cerrarlo. Y después la constitución crea las reglas para crear otro. Sí, pero no es interpretable, o sea, eso es claro. Ok, perfecto, pero no parece negacionismo respecto de las violaciones de los derechos humanos. Ahí no hay negacionismo respecto de eso. Que pareciera ser el tipo de cosas que son más moralmente controversiales. Mi pregunta es, ¿qué tipo de apologías se pueden hacer respecto de un gobierno que duró 17 años y en la cual personas participaron en distintos niveles, en distintas posiciones? ¿Hay espacio para que alguien diga algo bueno ocurrió ahí? ¿O eso también te parece a ti que debiera estar fuera de los límites de lo tolerable? Mira, a mí me parece súper interesante el punto, digamos, porque
yo primero quiero partir señalando que yo soy una férrea defensora de la libertad de expresión. Lo he sido como presidenta del Colegio de Periodistas, lo he sido hoy día como candidata a diputada y es una discusión que tenemos dentro del Distrito 10 en las 6 comunas porque hay una demanda hoy día por libertad de expresión, por ejemplo, en sectores que se sienten estigmatizados o invisibilizados de los grandes medios. Por lo tanto, ese es un tema que para mí es primordial para toda democracia. Eso como primera cosa. Por lo mismo, siempre hemos dicho, quienes defendemos la libertad de expresión en serio, digamos, en Chile. En Chile y en otros lugares del mundo, digamos. Pero lo Chile que nos vamos a complicar. No, es tengo problema, pero- que no, porque vemos, Sí. porque esta es una discusión en la cual tú has sido parte, digamos, es que ustedes no defienden con la misma pasión la libertad de expresión en otras partes. No, Venezuela, Cuba. yo Claro. te garantizo que sí la defendemos, pero esa es otra discusión por eso, y podemos otra entrar en discusión, Venezuela otra discusión. más adelante. Pero en el fondo, lo que a mí me parece es que la defensa de la libertad de expresión, como yo la estoy señalando, con fervor, con total compromiso, tiene que ver también con ver cuáles son las responsabilidades ulteriores que tiene la aplicación de la libertad de expresión, y por eso que es importante que los canales de televisión, los periodistas, los medios en general tengan responsabilidad ética, por un lado, y en segundo término también tiene que ver con el respeto de los derechos humanos. Entonces, efectivamente, cuando una persona entrega una opinión, mira, yo te pongo otro ejemplo. Puse hoy día el caso de María Paz Santibáñez porque es una efeméride importante a recordar hoy. Pero te pongo otro caso, el señor Chadwick. Hoy día es uno de los números uno Jefe de campaña de del Sebastián jefe de Piñera. campaña, exacto. Y exministro de Y Interior. exministro del Probablemente Interior. próximo ministro de Interior, que una de esas también. Yo pienso que no, pero bueno, esa es otra discusión también. Pero es una persona que está absolutamente ajena, digamos, podría ser en la antípoda de lo que yo pienso y lo que piensa el sector político que yo represento. Sí. Sin embargo, me parece que es válido y valorable lo que él ha hecho, que no es decir, yo dejo de pensar como pienso, yo dejo de defender las ideas del modelo neoliberal que implementó por fuerza la dictadura, pero en 2012 él dijo, yo me excuso y pido disculpas por todo lo que ocurrió allí y por todas las violaciones a los derechos humanos que se produjeron en esa dictadura. Cosa que Melnik no hace, cosa que este señor Sergio Melnik no toma esa actitud de pedir, que es lo mínimo a mí me parece, más allá de que él haya sido parte de un ministerio de planificación, que yo no estoy diciendo, eso creo que lo tienen que determinar los tribunales, si él es responsable de algún crimen o de algún delito, no me corresponde a mí decirlo, pero sí yo puedo decir como ciudadana y hoy día ¿Tiene como dirigente antecedentes política... de algo? Porque los tribunales Sí, se eso tendrán, iba que, a preguntar. No. que manifestar si es que hay alguna denuncia. Por supuesto. ¿Pero hay alguna denuncia No, tuya en es que yo- contra ¿Consta algún de hecho Sergio puntual? Melnik? No, porque no es mi vocación hoy día, no estoy haciendo una denuncia Pero tú dices, los respecto- tribunales tendrán que verlo. Por los supuesto, tribunales tendrán- si hubiera una denuncia, pero Si lo que yo hubiera, estoy, pero- exacto. Pero- Pero lo que yo estoy hablando hoy día, lo que estoy apelando yo hoy día es a la responsabilidad ética, insisto, que tienen las personas que participaron hoy día y deben reconocerlo pidiendo disculpas por Entonces- haber sido parte de un El rasero régimen ético es autoritario pedir, y el rasero ético es pedir disculpas, porque tú dices Andrés y Chadwick no, se libera. reivindicar una dictadura que mató, por favor. O sea, No, pero, por nada ejemplo, puede... pero- Nada de O sea, pero si Melnik, Nada- Melnik es que nada hiciera puede eso, justificar. Esa es mi pregunta. Quiero saber cuál es el límite de lo tolerable. Exacto. A mí Si me una persona parece que dice en que una Si lo por hace. ejemplo, la democracia- modernización o las reformas económicas impuestas por la fuerza y por sangre, como tú quieras, pero alguien quiere rescatar algo de eso, ¿también queda fuera A mí del me límite de parece lo que queda tolerable? fuera del límite de lo tolerable si no va acompañado de una disculpa y de una, digamos, de una lamentación y de una disculpa verdaderamente honesta respecto de las muertes, los asesinatos, las O desapariciones. sea, lo que hubo. dice Matías, el rasero básicamente es ese, pero una vez hecho eso, tú puedes eventualmente tener opiniones al respecto. Pero Creo es que que las Patricio Navia opiniones dijo hace un están. tiempo atrás que quizás hubo un minuto en el cual la dictadura tuvo mayoría popular. Y lo dijo como una especie de apreciación académica. Y también se le vino encima a toda la gente diciendo como, tú no puedes ni Y siquiera decir eso. lo que pasa es que es complejo. Yo creo que uno puede tener opiniones políticas muy legítimas y que en Chile las hay, pero yo creo que uno no puede naturalizar, y ese es el gran problema que a veces yo siento que nos pasa, es que se naturaliza que estos personajes que fueron parte, insisto, de una dictadura que violó derechos humanos, digamos, pasen como desapercibidos, como que son, ¿no? Es parte de la naturaleza del mundo y de Chile, al parecer, bajo estas visiones, de que estas personas no hagan mención y hagan caso omiso a haber sido parte de aquello. Y cuando ustedes apelan al Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, en tu opinión, ¿ningún medio de comunicación debiese dar espacio ni como columnista, ni como panelista, ni como entrevistado a alguien que apoye en toda su dimensión la dictadura de Pinochet? Yo lo que pienso es que, insisto, estas personas van a seguir estando probablemente y van a seguir existiendo tal como existen probablemente en Alemania quienes defienden lo que hizo Hitler, en fin.
Pero me parece que lo que no podemos hacer no es dejar de invitarlos, no es dejar de o obviar que existan, sino más bien sí se les debe exigir que ellos reconozcan que existió un momento de Chile donde se violaron los derechos humanos y que ellos fueron parte de eso y que eso no está bien. Si un medio de comunicación invita, por ejemplo, a un entrevistado, aunque sea de otro tema, un economista, uno no puede dejar entonces de confrontarlo, aunque el tema de la entrevista sea otra, respecto de su rol o de su opinión sobre las violaciones de los derechos humanos. No si reivindica lo que ha hecho esa dictadura cívico-militar. Okay. No me parece adecuado. Tiene que ser un converso. A mí es que no me parece adecuado, porque entonces naturalizamos lo que no es natural, que es asesinar, desaparecer y perseguir. ¿Y Alejandro Guillé tiene una posición o una visión similar? ¿No han conversado? Yo no lo he conversado este tema con él, pero yo leí y me siento cercana a su posición, leí por ahí, no recuerdo en qué medio, no quiero citar equivocadamente, pero leí por ahí que él señalaba que probablemente él hubiese ido al programa, que no estaba de acuerdo en no haber ido. Y yo me siento cercana a eso. Me tocó compartir camarín, si se quiere, durante 2 o 3 años. Pantalla. Con no, porque una cosa, en Tolerancia Cero, una cosa era la pantalla y otra cosa es lo que ocurría detrás de la pantalla. Con muchas reuniones, con mucha conversa, con un equipo muy cohesionado, con muchas discusiones y matices. Pero estaba Alejandro Guillé y estaba Sergio Melnik, que me parece haberme topado con los dos durante 2 o 3 años. Y nunca vi en Alejandro Guillé, por eso es interesante ver tú, porque curiosamente la gente se puede confundir. Tu candidata no es Beatriz Sánchez, tu candidato es Alejandro Guillé. No, y Alejandro Guillé, me consta, y me parece que estaba en lo correcto, nunca le pidió en las reuniones que yo recuerde, ni en las veces que estuvimos en pantalla, que hicieron mea culpa antes de sentarse a la mesa con él. Entendíamos que pensábamos muy distinto. Alejandro y varios que estábamos en la mesa nos parecían que las brutalidades de la dictadura no son naturalizables, no son justificables bajo ningún punto de vista, pero nunca se nos ocurrió ni a Alejandro, ni a mí, ni a Fernando Paul, ni a todos los que estaban, a Villegas, pensar que Melnik era un tipo que estaba inhabilitado para sentarse en la mesa con nosotros. Es que nosotros tampoco pensamos eso, pues eso es lo que partí señalando. Yo partí señalando. Esa es la diferencia con Beatriz Sánchez. Eso es lo primero que dije, Matías. Yo dije, yo no estoy de acuerdo con que no se den los debates. Los debates se deben dar, las diferencias de opiniones van a existir, probablemente los hijos de nuestros hijos van a seguir teniéndolas, pero es legítimo también que dentro de nuestra libertad de expresión a alguien sí se le haya ocurrido, como se le ocurrió al diputado Núñez, preguntarle respecto de cómo él hoy día enfrenta la responsabilidad, podríamos decir indirecta, que tuvo como parte muy creativo el diputado Núñez, porque Sergio Melnik durante todos los domingos que yo recuerdo, lo que hacía era defender directa o indirectamente la herencia de esa dictadura, de ese gobierno militar, como le llaman algunos, lo que fuere. Entonces, y ahí lo reivindicaba y no se paró Alejandro Guillé nunca, ni yo, ni Fernando, ninguno de los que estábamos ahí, porque nos parecía que, si bien no compartíamos los puntos, era su posición. Era su posición. Entonces, este giro es el que a todos nos llama mucho la atención. Pero ¿cuál giro si no hay giro ninguno? Si el giro de ustedes nunca alegaron de que por qué estaba sentado ahí a la calle Sergio. No nos confundamos. Lo que yo he dicho aquí lo reitero. Nosotros siempre no solo hemos alegado, hemos criticado directamente y hemos planteado que nos parece que las personas cómplices, civiles, militares, directos e indirectos de un gobierno que persiguió y asesinó, son personas que a lo menos, lo que pasa, Javiera, para terminar la idea, que a lo menos deben pedir excusas y disculpas por lo ocurrido ahí. Eso lo hemos dicho siempre. Que hoy día se haya dado el pugilato y la discusión en un canal de televisión y eso nos haya permitido hacer una denuncia, un consejo de ética de medio de comunicación, es parte también de la democracia y del legítimo ejercicio de revisión que deben hacer los medios de comunicación y sus panelistas. ¿Por qué esa presentación no se hizo antes? Por lo que acabo de señalar, por lo que he señalado todo el tiempo. Por lo que he señalado todo el tiempo. Te insisto, nosotros hemos planteado esto siempre, no es una novedad. No está bien, como pero dice Matías, no hay ninguna creatividad en esto. Cuando estaba en Tolerancia Cero, por ejemplo. La presentación tiene que ver con que en un pugilato que se da entre por el contenido de lo que dijo. Por supuesto, claro, pero se lo viene diciendo desde que Melnik es Melnik. Eso es lo que dice Matías. Es que lo que pasa es que aquí se dio una discusión directa y clara donde el diputado Núñez lo encaró y le preguntó específicamente respecto del tema y lo dijo en cámara y le contestó. Javiera, revisa documentación. Está bien. Domingo está a domingo bien, salía el pinochetismo de Melnik. Melnik es Melnik desde que Melnik no sería Melnik. Pero qué bueno entonces que hoy día hayamos tenido la oportunidad de hacer esta denuncia entonces. Qué bueno que hoy día se dé. Sí, me parece que la coyuntura política es lo que llama la atención. Quizá haya reconocer sencillamente que a veces los tiempos son distintos y algunos son más apropiados políticamente. Yo creo que algunas cosas eso, no. Puede haber oportunismo político, pero son candidatos. Pero yo no ocupo la palabra oportunismo necesariamente, sino que a veces también los tiempos maduran de una manera distinta. Maduran de la mano del político. Cosas que no eran tolerables hace 15, o que eran tolerables hace 15 años, hoy a la luz también de generaciones que tienen
que son quizás más exigentes en su Más juicio moral, maximalistas. también cambian esas valoraciones. Entonces, Y yo creo que también tiene que ver, yo le agregaría a lo mejor esto algo que tiene que ver con mi propia experiencia de dirigente social, digamos, pero también yo siento que hoy día la ciudadanía tiene una mayor auscultación de los medios de comunicación. O sea, yo se los digo en serio. Con una lupa. En mi recorrido, por ejemplo, por el Distrito 10, yo te digo, en San Joaquín, por ejemplo, una de las comunas de este distrito. Yo llegué a La Legua la primera vez que fui y yo pensaba que la gente me iba a hablar de los problemas que uno dice, oye, no sé, los problemas de la delincuencia. Lo primero que me dicen, oye, queremos más medios de comunicación. Nos sentimos estigmatizados por los medios que hoy día existen. Lo primero. Entonces, yo te digo, hoy día hay una necesidad sentida de auscultar y de revisar lo que hacen los medios. Y obviamente, si hoy día además se da esta discusión en Cámara, en televisión, con uno de nuestros diputados, por supuesto que bienvenido sea profundizar la discusión desde la ética. Además, ahora, eso es un interesante. problema es que si las personas que no piden excusa, en los términos que tú los has planteado, no tienen cabida en los medios de comunicación y no debieran estar presentes en los medios de comunicación, Es que- entonces, ¿cómo los confrontas? ¿Qué tipo de debate Consuelo, es puedes que nadie, tener? te reitero, yo no sé si no he sido clara, nadie ha dicho que haya que sacar al señor Melnik. Yo lo que estoy diciendo es que revisemos éticamente si es adecuado o no. Ya, pero ¿cuál que es hoy tu día posición, po? lo que te estoy diciendo, Sí. que hoy día una plataforma masiva tenga una persona que reivindica una Tu dictadura. posición es que no debiera estar presente. No, te voy a Pero volver es a una posición explicarme. que hagan el mea culpa. Por eso, voy a volver a Porque explicarme. una cosa es, abramos A la lo mejor he sido discusión, un poco pero clara, ¿cuál voy a volver a es tu explicarme. posición respecto de cuál debería ser la resolución del Comité de Ética? No, no soy un juez de ética. Yo no voy a adelantar la resolución del Comité de Pero Ética. ¿cuál es tu Lo que mirada? no- Tu mirada es que no debería te la estar estoy presente. intentando dar, te la estoy Dale. intentando dar, Consuelo. Mi mirada, primero, es que no es adecuado que hoy día no se haga una revisión ética de que plataformas visibles tengan personas que reivindiquen regímenes dictatoriales. Y me parece adecuado que eso pase por un tribunal de ética y que el tribunal de ética se refiera. No estoy pidiendo que lo saquen, no estoy pidiendo que el canal se cierre, no estoy pidiendo que el programa se termine, solo estoy diciendo, revisemos éticamente si a estas alturas de nuestra democracia, después de una transición tan larga que tanto nos ha costado terminar, todavía haya personajes que tengan este nivel de visibilidad y que reivindiquen la gesta de Perfecto, Pinochet. solo te estoy Eso es lo que preguntando estoy cuál es tu diciendo. postura Material- al respecto. Pero No de que esto se reflexione, sino que Pero esa es una mi opinión. postura. Que tu ¿Puedo postura es tratar que no debiera estar de presente. terciar? No, pues no, eso es lo que... ¿Vas a mediar? Doctor, No, lo que eso es pasa lo es que que tú yo creo interpretas. que quizás aquí hay que distinguir la dimensión ética, que es la que nos permite reflexionar acerca de cuáles son los límites de lo tolerable en una convivencia democrática y quizás cuáles son las implicancias legales, la dimensión coercitiva. Una vez mucho le da susto, sobre todo teniendo en cuenta los socialismos reales del siglo XXI, los socialismos como los que hablas tú del caso venezolano o incluso el caso ecuatoriano, el gatillo fácil de algunos gobernantes que porque realmente defienden ciertas ideas sustantivas le parece que la oposición a la disidencia debe estar fuera de la ley. Hay que de alguna manera acallarlos. Pero eso es distinto a una reflexión ética. Por supuesto. La Por reflexión ejemplo, ética vendría a ser algo así como Canal 13 o el canal que sea, los invitamos a reflexionar sobre la conveniencia de tener... Así lo entiendo yo. por ejemplo, Estupendo, pero yo puedo Una reflexionar y no, amonestación verbal. y no llegar O a por ninguna... ejemplo, o sea, si yo hago una presentación... Pero al Comité de Ética, no a los tribunales de justicia. Sí, al Comité de Ética, pero espero que el Comité de por Ética se ejemplo, pronuncie. Claro, y tú vas con por una ejemplo, intención al supongo que voy con una materialmente, intención. ustedes quisieran que saliera un fallo. Por ejemplo, mira, por ejemplo, Consuelo, algo interesante que podría ocurrir. Sí. Yo no me quiero adelantar porque no está bien que uno hable como juez si no lo es. Pero me parecería interesante que el Comité de Ética, digamos, evacuara, planteara una reflexión crítica respecto al tema. Y eso sería una sanción moral interesante. Sin Y no implicancias tiene- legales. Y no tiene que ver, exacto. que no los tiene. No No, tiene no, que ver no, con... no, Consejo autorregulado, da recomendaciones. Pero disculpa, me parece no. que es interesante la acción que toman, porque por ejemplo, yo me acuerdo cuando hubo una portada del LUN donde mostraban cómo iba a funcionar la tómbola de los alumnos, y tú dijiste algo así como, esto significa que necesitamos urgente una ley de medios. Yo lo sigo Y manteniendo. por eso creo me acuerdo que tú se necesita ocupaste una ley de medios. O sea, básicamente, echar a andar la máquina coercitiva del Estado para regular No, cosas. eso no es una ley de medios. Una ley de La ley de medios lo medios que hace regula coercitivamente, o sea, obliga a la gente a hacer las y, cosas. y permite pluralizar el Por sistema supuesto, de medios. pero Ese no es el por la buena efecto. onda. La ley de medios pues, básicamente bueno. obliga a la gente bien. básicamente a Bueno, la, ponerse la, de acuerdo. la ley permite concertación prohibir. ayudó La a... reflexión Yo ética, lo que tú, te iba a tú decir- perfectamente podrías decir, la tomo, O la pero no la dejo, por comparto. cierto. Eso, O entonces, por yo creo que ejemplo, eso mira, yo debería lo que iba a ser decirte, no solo no tiene implicancias legales, sino que puede resultar una sanción moral. Y te aseguro que muchas veces eso, aunque la persona siga estando en el programa, Está bien. por supuesto que lo obliga, a lo menos, a una, digamos, reflexión pública que todo el mundo conoce, que es de dominio público respecto de un tema. Y eso también es una sanción. ¿Tú confías en los integrantes, en los profesionales que integran el Consejo de
de ética de los medios de ¿Quiénes son los que comunicación? pasan? ¿Tú le reconoces autoridad Bueno, moral? no teníamos mucha otra alternativa. Porque No, el colegio le periodista reconoce no- entonces la autoridad ética porque No hay ministros de la dictadura. no hay ministro de la dictadura, pero Son hay personas- editores por años del Mercurio, Sí, claro, hay sí. personas del Opus Sí, Dei. pues, no nos olvidemos em, que eso tiene que ver con los dueños de los medios de comunicación. Ya, ok, sí. pero esas son las personas que se van a pronunciar. Entonces, Es que no hay mucho más espacio donde poder plantear la denuncia. Esa es la realidad, Consuelo. O sea, este es un espacio que nos parece válido, interesante. No sé si el ideal. Si tú a pesar de que haya integrantes si tu que pregunta yo es si es que él me supongo parece que el ideal, no. votaron, votaron que sí, supongo. Habría que preguntarle a ellos. Pero es lo más probable. Sí, puede no, ser, puede ser, Sí, puede no ser. hay que ser muy conocedor. viendo las fotos. puede ser. Para Sí. ver los nombres. No, los hacerlo nombres es Puede más ser. cargadito al sí, más cargadito a la idea, más... Puede ser, pero conservador. Entonces, para ustedes te ya- insisto, no hay mucho, o sea, yo creo que, Pero obliga a o pronunciarse. sea, qué bueno, y me parece súper bueno que hoy día estemos discutiendo quiénes son los Eso es lo integrantes exitoso del para Consejo ustedes de, de pero este claro, Consejo. pues eso es lo que queremos. Abramos el debate. Hoy día para más democracia necesitamos más pluralismo, menos concentración de medios, más medios comunitarios, medios públicos fuertes, medios privados, pero con menos conflictos de interés y mejor Javiera, acotados. y Y, para esto ti- abre ese debate. Por lo tanto, fantástico. La Creemos que decisión avanza la de democracia. Beatriz Sánchez de no ir no ayuda a la democracia en el sentido de haber hecho lo que hizo el diputado comunista, por ejemplo, haber ido y haber encarado. Haber hecho un debate, digamos, frente a frente. Es que no creo que tenga que ver con la disyuntiva de si ayuda o no ayuda a la democracia. Yo creo que fue una decisión personal de ella. Habría que preguntarle a su equipo cuáles fueron los argumentos de por qué la tomó. Probablemente no hubiese sido mi decisión. Yo probablemente hubiese ido y hubiese hecho un poco lo mismo que estamos haciendo acá, debatir con argumentos y lo que hemos hecho, ¿no? ¿Te Hacer puedo esta hacer una denuncia. pregunta respecto a eso? ¿Qué pasa si el panelista en comento tiene efectivamente causas pendientes por violaciones de los derechos humanos? Porque de hecho fue la analogía que trató de hacer el diputado Giorgio Jackson. Ya. Si te invitan a un panel y está Miguel Krasnov sentado. Y varios le dijeron que era una analogía un tanto disparatada. Incluso creo que en la columna de Peña hoy, que fue crítico de la decisión de Beatriz Sánchez, él dice, caso distinto es si estamos hablando de una persona que está directamente involucrada. Condenada, Entonces, investigado. ¿tú haces esa diferencia? ¿Crees que es distinto en este caso una alta responsabilidad política como la de un exministro con la de efectivamente una persona que pudo haber estado o está procesada o involucrada de alguna manera en violaciones a los derechos humanos? ¿O también dice que hay que confrontarla en la cancha? O sea, yo creo que evidentemente es distinto un condenado por violaciones a derechos humanos que un cómplice indirecto. Pero me parece que igual es una responsabilidad grave que, insisto, hay que sacar a la palestra, hay que conocer, hay que reflexionar y ojalá poder recibir por todas esas personas que sufrieron tanto a través de esta dictadura que duró 17 años, una disculpa pública de este señor por haber participado, haber sido parte de esta ¿Qué dictadura. pasa si yo tengo 20 años y soy un apologista de alguna dimensión de la dictadura? No tengo ninguna participación, tengo 20 años. Pero por lo que me contaron, resulta que yo considero que la dictadura hizo que Chile sea distinto a los otros países. Tú conoces la narrativa, básicamente. Sí. Ya, ¿qué pasa si un tipo de 20 años lo sostiene? ¿Ese nivel de apología también debería estar excluida del discurso público? O sea, me parece que sería grave, sería una tristeza que un niño tan joven estuviera en esa Independiente condición. de lo, Pero si independiente de lo Estado que no nos- Pero la tristeza que nos provoca. yo creo que no sería lo adecuado, claro, que esté una persona... A mí me parece que hoy día los medios de comunicación tenemos, y los periodistas, digamos, yo hoy día soy dirigente política, pero sigo siendo periodista de oficio y de profesión. Yo creo que tenemos una responsabilidad ética alta. Es interesante, Y esa porque es el problema responsabilidad- del contenido de lo que dice y no necesariamente la posición que ocupó. Lo que pasa es que la responsabilidad ética alta y la responsabilidad social alta que tenemos implica el respeto a la democracia y a los derechos humanos. Sin duda. Si yo estoy parándome en un canal o en una radio a decir que es bueno salir a matar a todas las personas, por ejemplo, de raza negra, Sin duda. uno puede decir, chuta, es ético sacarlo. Claro, es complejo, las discusiones éticas siempre son complejas. No se trata de sacar a alguien y quitarle la posibilidad de es hablar. es para entender pero simplemente sí hay antivalores, que a mí me parece que los medios de comunicación no debieran promover y buscar gente que los promueva, porque finalmente le hacemos un daño a la sociedad. Imagínate estar invitando a los niños de 20 años a asesinar, a matar a personas de otra raza. No, lo estoy diciendo para... A mí, de todas maneras, me parece que yo sé para que no profundizar estamos en de el acuerdo, debate. que yo extremo el punto y tú dices que solo aspiras a una reflexión por parte y eventualmente como a una sanción una moral, por reprimenda, supuesto, una sanción moral, sin pero duda. me parece que si uno extrema el punto, al final no tiene sentido porque vas a excluir de la participación en los medios de comunicación a un montón de gente y no vas a poder tener entonces nunca ese debate sobre un montón de temas. No vas a poder discutir sobre Corea, no vas a poder discutir Es que sobre te la historia reitero, de no los Chile. estamos excluyendo, solo estamos diciendo que es necesario que la gente reconozca quiénes son y que ellos también tengan la sanción moral y la obligación, por ende, de pedir disculpas. Pero lo que Eso es lo dice que la estoy Consuelo es señalando. interesante. No es excluirlo, no sé si porque, me- sí, no es excluirlo, pero Exacto, tener, no es excluirlo. tener, Es que al que un no documento. pide disculpas hay que excluirlo entonces. Claro, pero sería Ese es el interesante no, porque o sea, vamos a venir lo- aquí, probablemente vamos a encontrarnos después
en que si sale ese fallo o esa reprimenda moral que ustedes pretenden, después van a venir otros a decirle, yo quiero que de este panel, quiero que esta señorita, por ejemplo, pida disculpas por haber apoyado, no sé, la dictadura de Castro, la dictadura de Kim Jong-un, la misma, lo que te dicen siempre, no vamos a repetir, no sé por qué es medio cansador. Sí. Tú sabes a qué me refiero. Y quiero que ese panelista pida disculpas por tal o cual delito de tal o cual cosa. Y vamos a empezar en una casa de brujas de pedir disculpas por todas las yo cosas. no sé, porque la sociedad... yo no sé, Matías, ¿cuántos panelistas han sido miembros de una dictadura cívico-militar? ¿Hay alguien aquí sentado en esta mesa que ya hemos trabajado? No es lo mismo. Para nada. No es lo mismo tener una simpatía, eventualmente, Sí, pero como tú decía decías que que alguien... también No, pero era tú, contenido. por ejemplo, tú tuviste una responsabilidad, es más que una simpatía o no simpatía, tú tuviste una responsabilidad concreta de haber sido presidenta del Colegio de Periodistas claro. de un país donde es distinto a ser un simple periodista o un simple ciudadano, donde yo te podría decir a ti, yo quisiera que la señorita Javiera Olivares, antes de sentarse en esta mesa, pidiera disculpas, porque ella, representando al gremio de los periodistas, los que están colegiados, ella no fue capaz de defender la libertad de prensa, por ejemplo, en el régimen dictatorial de Maduro o en el régimen dictatorial Pero es de que es Kim distinto. Jong-un. Usted, lo que pasa es que hay dos cosas distintas. Ustedes están planteando aquí una opinión que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con alguien. Y eso es evidente. Para eso nos costó tanto ganar esta democracia imperfecta que tenemos, para que todos podamos decir nuestras opiniones. Y qué bueno que así sea, bienvenido, y eso tiene que seguir estando. Yo estoy muy de acuerdo con ustedes en Es eso. un poco de redundante, democracia imperfecta. Es lo que he defendido. He defendido siempre, si ese no es el punto. Lo que yo estoy planteando es que no se puede hacer apología a un régimen dictatorial. Pero Eso es que lo él yo no le estoy hizo planteando. apología a la violencia de ese régimen. Es Él que- no dijo, es que qué por ahí- bueno es que haya es ahí- habido es que Villa ahí Grimaldi, por es que ejemplo. No ahí dijo esa entra- barbaridad. Es que ahí entra la interpretación. Eso lo tendrá que definir el Tribunal de Ética en este caso, perdón, el Consejo El de Consejo. Ética, y Javiera, tendrá que definir si hubo cuando- apología o no, ¿me entiende? Pero eso ya, esa discusión, perdona Néstor, esa discusión creo que no nos corresponde hacerla a nosotros, la tiene que hacer el Tribunal o las personas que están ¿Pero te preparadas para parecería eso. Javiera, extraño que alguien- y cuando Sebastián Piñera el 2013 habla de los cómplices pasivos, ¿para ti es un gesto que un gobierno de derecha lo haya hecho? Hay yo me tocaba estar adentro de la moneda, así Sí. que miraba el reporteo de que eso fue conversado, hubo un análisis, partió el 2012 tanteando terreno Andrés Chadwick, que ustedes lo recuerdan, tú lo decías, y finalmente lo hace institucionalmente y pone este término de los cómplices pasivos. ¿No hay ahí un reconocimiento de al menos un sector de esa derecha? O sea, yo creo cómo que tomas, digamos, yo creo que siempre es valorable que la derecha, digamos, haga el mea culpa que tiene que hacer por haber sido cómplice de una dictadura. Yo siempre eso lo voy a valorar. Y en ese momento me parece que es valorable que él haya hecho eso. Ahora habrá que la pregunta que uno podrá legítimamente hacerse es si fue algo, como tú dices, preparado y más bien una puesta en escena pública, o fue algo realmente sentido. Pero eso ya corresponde a otra discusión y cada quien pedirá perdón de acuerdo a la honestidad que tenga y a la ¿A ti qué sensación te que parece? tenga. Tampoco podemos empezar también a decir Pero fue con cuánta institucional, a lo que convicción, voy yo es- con cuánta No, por eso convicción lo digo. dice. O sea, Por ¿A eso ti te digo, pareció es con difícil. convicción o te pareció un acto de marketing? Es que es difícil, tendría que ponerme a recordar, pero lo que sí puedo decir es que me parece adecuado Cierra que la derecha cordillera. pida Claro, pida es que a eso disculpas. voy, no Sí, hubo ahí, sí, digamos, sí. de un sector amplio de No, la por derecha que estaba supuesto, gobernando. Por más supuesto, encima. se despercude, la derecha con eso se despercude de su historia golpista, sin duda. Pero igual Obvio cada que sí. uno tiene que pasar por el rasero del pedir disculpas, uno por uno, pasar por la fila del perdón. Lo del que pedir pasa es perdón. que yo creo que, claro, nosotros podemos seguir extremando el argumento. Estas cosas no son blanco-negro. Yo no te puedo, o sea, es como una mala jugada decir esto es así o es así. Estas son discusiones éticas, por lo tanto son complejas. A mí me parece, y es una interpretación legítima que yo espero que el Consejo de Ética de Medios la haga, a mí me parece que lo que hizo el señor Melnik en ese programa específico, que probablemente tú me podrás decir, hubo muchos antes y habría que empezar a estudiarlo y a lo mejor se podrían adherir como antecedentes a esta denuncia, a lo mejor hasta sería una denuncia más gruesa, Pues una pregunta. pero lo que te quiero decir es que esto lo que demuestra, a mi juicio, es que él reivindica una gesta de una dictadura y eso para mí no está bien en una democracia. ¿Hay alguien de tu sector que debiera ser materia de una reprimenda ética en alguna...? Nadie de mi sector participó de la dictadura civil. No, militar en es Chile. que Chile no es el Muy único por el país. contrario, Chile fuimos no- perseguidos, Chile no es- asesinados, Chile no es el único apresados, país del torturados. mundo. Chile no es el único país No, del mundo. bueno, pero y el mundo cada nadie. vez más globalizado, tenemos cada vez más información, más instantánea y más abierta y cada vez las dictaduras sí, pueden sí. Cerrar menos los canales de comunicación. Nadie, Matías. Lo que Nadie hemos de hecho, tu sector nadie. Lo que tiene hemos- ninguna Lo que hemos hecho es responsabilidad defender, ética. lo que hemos hecho es defender los derechos humanos y cuando nos organizamos para enfrentar por fuerza la dictadura estábamos haciendo uso de nuestro derecho a la rebelión popular, que está establecido por lo demás en tribunales internacionales cuando hay un oprobio, cuando hay una dictadura, cuando hay una persecución.
Por lo tanto, yo me siento orgullosa en ese sentido de la lucha que ha dado la izquierda y la centroizquierda incluso. Y como militante comunista, ¿no hay ahí una reflexión respecto a lo que pasa en otras latitudes? Porque hemos visto a Guillermo Tellier habitualmente, sobre Néstor, el tema Cuba. No, pero en lo fino, en decir, ¿saben qué? Efectivamente, a mí, por ejemplo, me tuvieron 6 horas detenido en el aeropuerto de La Habana cuando fui al funeral de Fidel Castro porque era periodista, simplemente por eso. Y que estaban tramitando, que estaban llamando por teléfono, finalmente me dejaron entrar y siempre con fotos, sacando fotos. O sea, evidentemente no es pararse en Santiago y sacar fotografía. Entonces, no, pues, somos distintos. Por eso te digo, pero no hay ahí, por ejemplo, que el Partido Comunista diga, hoy día sabe que el mismo diputado Núñez, sí, sabe que aquí en Cuba, en Venezuela, Corea del Norte y en otros, en el pasado se produjeron hechos que nosotros no compartimos, que son cuestionables y que los criticamos. ¿Un perdón, hay un reconocimiento? No, para nada. Yo creo que son casos distintos. Mira, Corea del Norte no me parece que no tiene ninguna comparación ni con Cuba, con Venezuela. No tengo nada que decir de ese lugar. No comparto lo que está ocurriendo ahí. Por lo demás, me parece que hay mucho que falta por saber, probablemente. Pero interesante porque tú no compartes y tú no les justificas ni un ápice lo que está ocurriendo en Corea del Norte. Si hay gente de tu sector que sí, a esas personas entonces no sé a quién te refieres, pero te sugiero que les preguntes a ellos. No, pero no te podría hablar por ellos si no sé quiénes son. No sé, porque podemos hablar de Melnik y no está Melnik. No, claro, pero Néstor me está haciendo una pregunta, pero a ver, Néstor me está haciendo una pregunta respecto de lo que yo opino y de lo que yo he conversado con la gente con la que yo me... Tú eres militante, pero permítanme terminar la idea, porque si no es como difícil tratar de lograr hacer una generalidad. Respecto de Corea del Norte, lo que acabo de decir, no comparto nada. Respecto de Venezuela y Cuba, a mí me parece que es súper interesante analizar cada uno de los dos casos. Yo me acerco mucho a lo que ha planteado Raúl Sor respecto de Venezuela. Yo creo que Venezuela es una democracia en crisis, no es una dictadura, y es una democracia en crisis que tiene muchas dificultades. Es súper asertivo lo que dice Raúl en ese ámbito. Y la verdad es que esta democracia en crisis... incluso muestra las amplias posibilidades que tiene la oposición hoy día, según ellos mismos han dicho, de convocar a millones de personas a un plebiscito. Se les ve manifestándose, se les ve, hay un montón de diarios de oposición que todos los días titulan cuestiones muy críticas, en fin, o sea, es una democracia en crisis, con dificultades y todo. Para seguir con Cuba, yo creo que Cuba también es un caso muy especial. Recordemos cómo surge Cuba. Fue una revolución que enfrentó una dictadura, años de asedio de los Estados Unidos, y sin duda hay cosas que hoy día no son las ideales. Yo no creo que sea ideal, obviamente, que tengas que esperar más de la cuenta en el aeropuerto. Y podríamos a lo mejor analizar otras cosas que tampoco están adecuadas, pero también creo que eso se da en un contexto que es complejo de poder analizar en 5 minutos. Si Melnik dijera lo mismo respecto a la dictadura chilena, no, pero es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Ese es el punto. Es que no es lo mismo. Ese es todo el punto. Todas esas matizaciones. Pero está bien. No, está bien. No, es que no es lo mismo. Ahora, mi pregunta para salir del caso de Venezuela y Cuba, que sí, porque es muy recurrente, es la dos. Déjame llevarlo entonces a una dimensión que, si bien está vinculada a los casos empíricos, es quizás de orden más teórico. Uno a veces piensa, cuando ve la ideología marxista o cualquier ideología, y aquí no ocupo ideología como Piñera en forma peyorativa, sino como un set de creencias, exactamente, doctrinas, principios, que básicamente funcionan como estrella polar que guía tu acción política. Así es. En ese sentido, a veces uno piensa que la convicción, la intensidad que requiere la ideología que el Partido Comunista, en este caso, defiende, puede hacer que posiciones que no son las suyas, posiciones divergentes, en este caso las de la extrema derecha, por ejemplo, o algunas que defiende Melnik en términos sustantivos, no necesariamente históricos, hoy, por ejemplo, a favor del neoliberalismo. O José Antonio Cast. O José Antonio Cast, por ejemplo, muchos otros. A mí realmente me llamó la atención cuando tú ganaste el colegio de periodistas, porque hay mucha gente... Me acuerdo que me saludaste por Twitter. Es que me llamó la atención, porque para un liberal muchas veces un comunista a cargo de un órgano que debiera velar por el pluralismo, por la pluralidad de medios, históricamente no tenemos el mejor registro en ese sentido. Entonces, por eso me llama mucho la atención que tengas esta defensa de la libertad de expresión. Mi pregunta es, volviendo a lo anterior, ¿crees tú que a veces esa intensidad en las convicciones de tu ideología, del marxismo? El mismo Allende creo que decía que el rol del periodista debiera ser servir a la revolución y no necesariamente tener tanto ojo con opiniones diversas o con la objetividad. A la revolución de las ideas, claro que sí, pues. A la criticidad, a la diversidad, al pluralismo. Claro que sí, eso es una revolución de las ideas. Pero eso ocurre entonces también dando espacio a que personas que piensan radicalmente a ti y sostienen ideas que te pueden parecer repugnantes tengan espacio en el debate público. Pero por cierto, por supuesto, de eso se trata la democracia, para eso hemos luchado tanto por esta libertad de expresión. Lo que sí yo creo, Cristóbal, es que todas las opiniones deben tener derecho a existir en Chile. Y eso hoy día no pasa en Chile. Hoy día hay una sobrerepresentación
de aquellas opiniones que son propietarias de las grandes líneas editoriales de los medios de comunicación. Y es cosa, por ejemplo, para irnos a un ejemplo bien clásico. Y que la concertación ayudó a la concentración de medios. Por supuesto, por supuesto. Marquemos ese- Mira, si tú revisas Los antes de la españoles dictadura, llegaron a comprar radio. así es, antes de la dictadura, durante la dictadura, a los inicios de los primeros años de la transición pactada, todas las veces que tú analizas, siempre hay más diversidad de medios que lo que hay hoy. Y en eso Porque hay había responsabilidad. mucho apoyo también desde el extranjero para poder financiar Sí. a la prensa opositora, y luego Las revistas. recojo lo que Entre dice otras Néstor, no cosas. solo respecto de cómo se instalan conglomerados desde afuera. A mí no me parece nada malo, pero sí creo que la concertación cometió errores respecto de Sin dónde duda, ponía el por avisaje. supuesto. Porque, Y yo creo porque que eso se hizo siguen que cometiendo. muy buenos medios de comunicación también, tú no estás de acuerdo para eso, pero... No, a mí me parece que No, una no. caricatura es toda la concentración de medios. Y yo creo que se sigue cometiendo lo del avisaje. Hoy día todavía el avisaje estatal es distribuido inequitativamente. En todo caso, bueno, claro, porque también quieren llegar Sí, con el pero eso es avisaje mercado. estatal a donde Mercado, el mercado. mercado. Ahí, pero ahí tú los puedes- gobiernos pero tú- operan. oye, en todo No, caso- estoy de acuerdo contigo, pero, Pero ahí tú puedes operan. fomentar, por ejemplo, la existencia de medios comunitarios, medios pero ahí Oye, en opera todo el caso, factor respecto mercado. a lo que avisaje dice específico. Javiera, y vinculándolo con toda la discusión de Melnik, recordemos que también está el proyecto de ley que establece como delito la incitación a la violencia por Sí. discriminación, o sea, lo que se llama como el discurso de odio, El discurso de pero odio. específicamente con a todo aquel que incite a la violencia física contra alguien por su creencia, género, sexo, y uno podría decir, entonces quizás Melnik con un proyecto de estas características, defendiendo quizá, yo no creo que él lo haya hecho tan explícitamente, pero las violaciones de los derechos humanos podría caer también en una incitación al odio, Eventualmente. digamos. ¿Crees tú que es eventualmente. incitación al odio cuando Melnik dice Pinochet sentó las bases para la democracia moderna? No sé si te lo podría responder en 2 minutos, tendría que revisarlo con cuidado. A priori diría, no lo sé, tendría que revisar el contexto, volver a ver el programa, Que, por no- ejemplo, no es los tan matices- acotado. los matices Es que entre- los entre matices- Melnik y es que José los Antonio matices- Kast, por ejemplo, Los matices son... que es mucho más impúdico en la También, defensa de también. toda la obra Tremendo. de Pinochet y en ir a pararse fuera a Punta Peuco, estoy inventando, no sé si ha ido, pero no tiene ningún ambaje. Le falta Melnik tiene que ver con, y yo no soy un defensor de Melnik, mucho menos, pero yo lo he visto defender la obra material, la modernización, organización las institucional, reformas, sí, sí. pero nunca lo he visto nada relacionado con derechos humanos, por eso me llamó la atención. Nunca lo he visto ni siquiera matizar o relativizar la brutalidad que significó violar los derechos humanos de tantos chilenos acá. Nunca lo vi a Melnik en esa dimensión. Entonces, ni defender a los militares diciendo tal o cual cosa. En ese sentido hay una pequeña diferencia entre la posición de Javiera y la de Beatriz Sánchez. Javiera nos dice, aquí el problema es la posición que ocupa, o sea, perdón, el argumento que ocupa, la idea, el contenido de lo que dice. El problema entonces de Melnik es que es una especie de apologista del régimen. En el Exacto. caso de Beatriz, ella no dice tanto que Melnik sea un apologista del régimen, dice, él ocupó un cargo. Claro. Claro, fue parte Por eso, digamos, para del Beatriz gobierno. Sánchez no sería tan problemático este cabro de 20 años que hace apología del régimen, Ese que es en la medida que responsable. tú le puedes Claro, exigir esa responsabilidad política. O sea, también hay una sutileza en que ustedes hacen argumentos ligeramente distintos. Sí, la responsabilidad ética, lo que hemos conversado acá, la responsabilidad ética de hacer apología a regímenes que matan y torturan. Javiera Olivares, un millón de gracias por haber venido a explicarnos el contexto y tu mirada respecto de esta discusión y la denuncia que presentaron entonces al Consejo de Ética. Muchas gracias, Gracias, a ustedes Javiera. y qué bueno que hablamos de estos debates muy interesantes. así Oye, que nos gracias. apasionamos. Sí. 40 minutos Pues este tema es apasionante. Entretenido. Muy interesante. Gracias, Javiera, que estés muy bien. Javiera, gracias. Vamos a una Chao, pausa. Chao. Ya volvemos, espéranos. Estamos de regreso en Mejor Hablar. Conversemos de Michelle Bachelet en este último tramo de su segundo mandato y en particular en lo que pasó, que mira la hora, ¿me alcanzar en 15 minutos? Estaba mirando cuánto queda. No, sí, queda. Ya, Néstor, tú pudiste acompañar a la presidenta en el viaje a las Naciones Unidas, que tuvo harto de controversia. A ver, revisemos antes toda esta discusión y lo que dijo la presidenta sobre las críticas que le han hecho por este nombramiento, que le invitaron a participar de una instancia de Naciones Unidas como de resolución de conflictos. Escuchemos a la presidenta. La verdad es que yo Naciones Unidas. Esto no es un cargo, no tiene salario. En las críticas, bueno, hay de todo. Aquí yo creo que hay desde, primero, desinformación, ignorancia en algunos casos de cómo funcionan los organismos internacionales, pero en otros casos no es ignorancia, es mala intención. Es tratar de asegurar de que uno anda metido en otras cosas y no está preocupado de ser presidente de la República.
Haciéndose cargo entonces de las críticas políticas que recibió de parte del presidente de Renovación Nacional, de parte de la presidenta de la UDI también, porque ya estaría pensando en lo que va a hacer después del gobierno en vez de preocuparse de gobernar en este minuto. A mí en lo personal, lo he dicho en los programas de radio, me parece bastante pequeña la crítica respecto al nombramiento de la presidenta Bachelet, derechamente. ¿Quién podría complicarse u ofenderse y más bien sentirse honrado de que a un presidente de nuestro país lo nombre en una instancia internacional? Sobre todo que ella hace mención en algún momento a que el nombramiento no es a Michelle Bachelet, sino que a la representante del Estado de Chile, Sí, en tanto y cuanto Chile ha sido garante de un montón de diálogos entre otros países. Por lo tanto, el reconocimiento es a nuestro país. LN, claro. Exactamente. Pero yo creo que aquí hay dos cosas. Yo quiero partir primero por el primer punto de lo que es Michelle Bachelet, no en Chile, en el extranjero. Efectivamente, Michelle Bachelet goza de una muy buena salud internacional, llamémoslo así. Muy distinto a lo que ocurre acá en el interior del país. De hecho, lo decíamos nosotros en la radio, que cuando Michelle Bachelet llega al Palacio de Cristal para hacer su discurso, que se demoró 16 minutos y 3 segundos, porque tomamos el tiempo, son 15 el permitido, ya se pasó 1 minuto 3, llegaron Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos. Entran a la sala. Entran a la sala, porque muchas veces, para que ustedes se hagan una idea, los presidentes hablan y no hay nadie. Parece no hay nadie. la Cámara de Diputados. Obviamente están los representantes atrás de la misma ONU, que muchas veces ni siquiera está el secretario general. Hay otro personaje que representa, que está, digamos, en representación, en este caso, Antonio Guterres. Pero Michelle Bachelet llega a hablar y obviamente llega gente a tomar apunte, pese a que el discurso después se envía a cada una de las delegaciones. Pero llega a tomar apunte. Indiscutiblemente, Michelle Bachelet dentro de la ONU es mucho, significa mucho para ellos porque trabajó, porque es conocida. Nosotros hablábamos con la gente de comunicaciones de la ONU, Michelle Bachelet estuvo en ONU Mujeres, trabajó, estuvieron en África viajando, en fin. Ella goza de una muy buena salud, entonces no es sorprendente para ellos de que incluso Michelle Bachelet el 12 de marzo la llame Antonio Guterres y le diga, ¿sabe qué? Vengas a Nueva York, la necesito acá. Claro. La necesito acá porque necesito que no solo esté en la asesoría de esto, sino que a lo mejor cumpla otro rol de una misión o qué sé yo. Eso ya es una especulación, pero es lo que se comenta dentro de la misma ONU. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con este nombramiento? Yo creo que aquí nuevamente demostró la moneda la debilidad comunicacional y la debilidad política que existe en el seno del corazón del Palacio, que es cuando llega esto, la presidenta, en vez de hacer, efectivamente, en vez de hacer algo institucional y decir, ¿sabe qué? Yo después del 11 de marzo se me ha invitado a participar y hacer las precisiones y las prebendas respectivas, porque tampoco Chile estamos acostumbrados que un presidente en ejercicio de la noche a la mañana sea nombrado en otra organización, aunque participe después en otra organización. Entonces yo creo que aquí hubo netamente se entrampó todo comunicacionalmente. ¿Te parece que no lo debieran haber dado a conocer o te parece que lo debería haber dado a conocer haciendo todos los puntos igual de como lo hizo en Nueva York? Como lo hizo en Nueva York, donde explicó, yo no me vengo a vivir a Nueva York. Explicó, incluso es tanto más que el día jueves y viernes ella siguió con el mismo discurso. En una entrevista a los medios de la ONU, ella dice y responde, yo no voy a hablar de lo que usted me está preguntando porque yo después del 11 de marzo voy a hacerme cargo de esto, y empieza a explicar por qué y los detalles y yo sigo siendo presidente. Eso yo creo que finalmente esto, coincido contigo, Consuelo, en que finalmente se entrampa en una pequeñez, pero que se transforma en un debate por redes sociales, por opinólogos, en fin, por todos participando, pero porque la moneda nuevamente... No lo comunicó bien. Yo creo que ellos no abrieron la puerta como debían hacerlo. Yo me quedé con la sensación de que la derecha hizo el loco, justamente por lo absurdo de la crítica. Y especialmente hay una dimensión de la crítica que es la que me parece muy interesante. Ellos dicen, la presidenta está usando la agenda nacional, la agenda legislativa local, para impresionar y darle el gusto a estos señores de la ONU, probablemente buscando pega en el futuro, como si empalmar con la agenda de la ONU, que hasta el momento en la historia es probablemente el organismo multilateral internacional más sofisticado que tenemos en la historia de la humanidad, cuyas causas en materia de derechos humanos, combate al cambio climático, derechos... O sea, tiene agenda la ONU. No, yo no estoy diciendo que exactamente, yo no digo que la agenda de la ONU sea neutral, y no digo que la agenda de la ONU sea incontrovertible, que si tú no estás con la ONU estás fuera del ámbito de la civilización. Pero sí se reconoce, porque la gran mayoría de los países, particularmente los más desarrollados, que las agendas de la ONU son algo... Se le reconoce como una entidad común. Del debate y la discusión interna y muchas veces son desafíos con los cuales tú tienes que empalmar para ponerte a tono con los desafíos globales.
Entonces me parece divertido que la crítica a la derecha sea, usted, presidenta, está haciendo una agenda para abuenarse con la ONU, para ponerse en esa misma dimensión ideológica, cuando probablemente es la derecha la que no se da cuenta de que ellos sostienen posiciones marginales en el mundo desarrollado, o por lo menos en el mundo de la ONU, pero como se echan al agua con esto. Como matrimonio igualitario y aborto, para que entienda, por ejemplo. Y en materias de cambio climático, por ejemplo, que ha sido lo que la presidenta ha hecho con mayor énfasis en el último tiempo. A diferencia de Lagos, ella parece que dice que no todo es crecimiento, pero va a ser otra capitana planeta. Ese va a ser su legado inesperado. No va a ser la protección de la infancia, no va a ser menos abuso. Ahora, digámoslo, con el anuncio del envío de un proyecto de ley para prohibir las bolsas en zonas costeras, de ahí a ser capitán planeta, hay un trecho importante. Lagos no fue solamente hablando. No, está bien. El punto es que le pregunta ¿cuál crees que sea tu legado? Y yo creo que a esta altura es bien poco probable que sea protección de la infancia, claro, mediante. Es bien poco probable que sea no más abuso, cabal mediante. Es poco probable que sea supresión de la pobreza, es muy que poco sea probable crecimiento. Es muy poco probable que sea ese su legado. No, pero sí va a ser toda la discusión, bien o mal hecha, sí va a ser toda la discusión sobre la educación. Gratuidad, pero pensemos en un legado que sea más bien en el cual todavía tampoco exista una oposición tan efervescente como en el caso de educación, donde hay mucha gente que te va a decir que en vez de legado es algo que hay que resolver. Sí. En el caso del cambio climático es interesante porque era algo improbable en un comienzo. Menos con el historial de Michelle Bachelet en su primer gobierno. Exactamente, y ahora aparece Marcelo Mena. Fue una oportunidad. Incluso se toma la agenda de océano. ¿Andaba de rockstar el ministro de Medio Ambiente, de verdad? No, porque todos queríamos hablar con él, todos querían sacar una cuña. Pasó a ser como el ministro... No fue Mañalillo ni arena, el regalón finalmente terminó siendo Mena. Y si el sello verde finalmente es con el que termina, hace que estemos hablando de algo interesante respecto del final del gobierno de Michelle Bachelet. Insisto el punto, el sello es que se vea el sello, que lo que hay detrás del sello nadie sabe mucho, ni conocemos otras... Sí, eso es política. Perdón, claro, es política. Ni nadie conoce otras medidas, ni otros legados medioambientales de esta presidenta o de esta administración. Yo creo que Pedro Huel cuando está haciendo todo eso... el trabajo, voy a defender un punto. Estoy de acuerdo que esto es política y son percepciones y son imágenes y aprovechas algo y lo instalas, pero todo el desarrollo de energías alternativas, eso es algo que ha impulsado este gobierno con el ministro de Energía anterior. No, ya ha salido la ley REP y han salido otras cosas. Solo te quiero decir, no es que lo haya hecho todo mal, porque en ningún ámbito se hace todo bien o todo mal. Sencillamente que nunca quiso ser este el sello, como los buenos goleadores aprovechan. Pero aprovecha la coyuntura. Por eso dije inesperado. Porque miren, como los buenos goleadores a veces se encuentran con la pelota ahí y hay que echarla adentro. Entonces hay que estar ahí. Y los que somos futboleros sabemos que la respuesta de la obvia es hay que estar ahí. Y hay que saber estar ahí. Miren lo que sucede. A ver si esta cámara... Estábamos con la Consuelo viendo, esta es la CADEM de hoy, que le da... Y miren, por favor, desde mayo... Suben un poco para que no la tapen. Ahí te levantaron el... Miren, esa flecha... Ahí está, esa flecha la hice yo siguiendo 2 puntos para ver cuál es la tendencia. Miren, desde mayo hasta ahora, cómo es la aprobación de la presidenta. Si bien es menor todavía a la reprobación, miren ustedes cómo crece el apoyo a Michelle Bachelet. Es decir, todos estos asuntos que a lo mejor no tienen una raíz muy profunda, sí tienen un sello aparente que hacen que la presidenta se esté instalando como una presidenta que va a salir mucho mejor evaluada que los momentos muy duros Yo diría eso sí, que el aumento está destinado a quienes comienzan la carrera de salida, Matías. No sé si es el medio ambiente... No todos los presidentes tuvieron esta suerte. No, Frey no la tuvo. Pero yo creo que en los últimos años ha venido la cuota respecto a que cuando están ya de salida empiezan a tener un aumento respecto. Lo que es interesante es que además lo hace consistente con el discurso de rechazo a Dominga. Independientemente de cuáles sean las razones por las cuales se rechazó, al final las hipótesis son varias, queda la idea de que esta presidenta en verdad fue capaz de poner a un ministro de Hacienda por primera vez en su lugar y hacer que otras cosas fueran más importantes que crecer. En este caso, medio ambiente. Pero es bien brutal que los presidentes sean evaluados por las ideas que instalan. Yo sé que la política es la política y que es importante también instalar temas, pero que las evaluaciones profundas no sean solamente por ideas que se instalan en los titulares y no en los legados importantes sobre, por ejemplo, los contenidos, los rendimientos, los rendimientos objetivos en un montón de materias. Eso es correcto, pero la forma como ella se refiere al problema, por ejemplo, del cambio climático, se parece bastante más a la forma como Justin Trudeau se refiere a la importancia de ver esto como un problema global, y ambos
tienen un discurso que contrasta con el de Trump, donde él dice, Sí. no me importa lo que pase con el mundo, aquí yo me preocupo de mi rancho. De mi y usted, crecimiento. Bueno, aquí, eso es una habilidad, aprovechar la oportunidad de diferenciarse y de hacer Y el contraste. esos discursos, si bien efectivamente no se plasman todos en políticas públicas o en cambios reales de la calidad de vida de la Tal gente, cual. sí importan, porque van impulsando otros acuerdos, van creando clima. Hoy día ser negacionista del cambio climático, por ejemplo, en un país como Chile, No, es que- Que lo ha sufrido. es curioso. Es que ya no es en ninguna parte del mundo. En Estados Unidos hay Pero lo que un dice- mundo Pero negacionista. ya hay un consenso en el mundo científico. Escuché a una científica que hace 5 años tú encontrabas científicos que decían que el cambio climático era una chiva. Hoy día en la comunidad científica ya hay un entendido Matías, base de yo que el te cambio invito a climático que es vayamos al cierto. Congreso ahora y hacemos una encuesta de cuántos diputados y senadores creen que el cambio climático A o es mentira o B no es causado por el ser humano. Hubo una encuesta que hizo Ciudadano Inteligente hace unos años atrás y la mitad de los parlamentarios chilenos eran creacionistas. O sea, no creían en la teoría de la evolución. Así que Eran yo no- creacionistas porque eran por seguramente católicos, o no entendían bien la... religiosos. no entendían. Me O imagino. O quizás no sabían lo que era creacionismo. Prácticamente estaban todos en el... No, la Fundación Ciudadano Inteligente preguntó, ¿Adán y Eva o la teoría de la evolución? Dijeron Adán y Eva. Entonces, por eso yo te estoy diciendo que no estaría tan seguro. Una Puede cosa ser. es el consenso Pero- científico y otra cosa Puede es el ser. consenso político. Pero yo coincido con Cristóbal en el punto de que en 50 años más, imagínense ustedes, no vamos a estar nosotros, probablemente van a haber otros personajes aquí Así sentados. espero. El recambio. Estaríamos recambio. dando la el lata, recambio. la No, pero lata vamos mal a- si estuviéramos aquí en 50 años. Ya, No. pero van a estar acá y Para van a esto al decir, Senado. Michelle Bachelet dijo el 2017 tal y tal cosa. Esas frases que quedan en el mundo político para la historia y que básicamente yo creo que cuando Pedro Well se sienta a escribir ahí en La Moneda, que es el que trabaja directamente en contenido con la presidenta, ha pensado un poco en esa lógica del legado de Michelle Bachelet. Como tú dices, la pelota quedó ahí, la golpeó. No, la golpearon muy bien, aprovecharlo de Y ahí bien. está. Y ese trabajo del legado en lo que queda, ¿cómo lo percibes tú reporteando en La Moneda y también respecto de las nuevas iniciativas parlamentarias que se están empujando? Yo creo que- Tema Ballech, cosas Sí, que no mira, estaban y que ahora están muy visibles. Yo creo que La Moneda ha puesto agenda a los candidatos presidenciales. Yo no sé si del reporteo dentro de La Moneda, esto no es una opinión, del reporteo es que ellos sienten que los candidatos, recuerden que la nueva mayoría tiene 2 candidatos, terminan siendo comentaristas de la agenda de La Moneda y no protagonistas de los temas que La Moneda les pone sobre la ¿Tiene mesa. 2 o tiene 3? La moneda. Buena pregunta. Yo diría que en Porque segunda vuelta- 2, tú te referías a Goich y a Goich Guillé. y a Guillé. Pero yo en un primer momento pensé a Goich y a Beatriz Sánchez, porque yo creo que hay muchos en La Moneda que están con Beatriz Sánchez, ¿o ¿no? ¿Sí? Sí. No sé, no, le pregunto a Néstor que vive, muere, duerme, Siempre, todo ahí. A ver, siempre dentro de La Moneda hay personas que simpatizan con Beatriz Sánchez, pero yo creo que son mínimos o ya. menos de lo que hubo en un inicio Ya. de cuando Revolución Democrática formaba parte más activa del gobierno. Mira. Ya, Si pero yo fuera el espérate, PS, no le presto oye, agüita al Frente Amplio. quiero recoger lo que está planteando Néstor, porque no terminaste la idea. Tú dices que La Moneda está haciendo bailar al monito, en el fondo, que está poniendo los Hay temas. una agenda, claro. Y eso es interesante, porque en Incluso general valórica, está el famoso la- síndrome del pato cojo, donde en estos últimos Tato cojo ni meses... nada en este sentido, poner Claro, temas la en moneda agenda. debiera estar retrotraída y los candidatos instalando su agenda. Y tú dices que los candidatos de la nueva mayoría finalmente se han convertido en comentaristas de Comentaristas. iniciativas de la moneda. Claro, y no el rol protagónico, porque cuando La Moneda busca, y esto es lo que he conversado, insisto, esto no es una opinión, sino reporteo, llega la presidenta con la vocera de gobierno y definen el tema del matrimonio igualitario, definen la agenda valórica, definen lo que pasó el 11 de septiembre con el informe Ballech, que seguramente lo vamos a hablar más adelante, definen un montón de puntos, y esto no se hizo un día lunes, esto se venía hablando desde ya hacía varios meses respecto a la salida, y definen una cantidad de puntos que los ponen sobre la mesa. Y finalmente el rol protagónico que deberían tener los candidatos de decir, ¿sabe qué? La presidenta aquí tiene un punto y respecto a yo voy a hacer la continuidad de eso, voy a tomar esa bandera y voy a seguir, es lo que La Moneda de pronto se sienten, pucha, no lo leyeron, no lo vieron, sino que finalmente terminan comentando de que La Moneda podría haberse equivocado, podría acelerarlo, podría hacer con urgencia. ¿Me entiende? Es cuando pasan a ser comentaristas y no protagonistas de algo que La Bueno, Moneda está una- dando sobre la mesa. Y parecen ser temas que se salen, que son más sencillos de comprender, discusiones como más Binarias. buenos y malos, más binarias, y que le hacen el quite a todo el resto de las reformas que marcaron todo el gobierno y que son mucho más complejas y donde dentro de la nueva mayoría también hay muchas más sutilezas, incluso dentro de cada partido, digamos. De hecho, Entonces- yo creo que, por ejemplo, la nueva constitución que se está escribiendo ahí en el segundo piso de La Moneda, donde ya están ahí escribiendo,
que también es un proceso histórico, independiente que a lo mejor el proyecto no va a ver la luz en los próximos años, pero se está haciendo una intención, un escrito de una nueva constitución por estos días en La Moneda. Yo no sé cuál va a ser el rol, por ejemplo, de Alejandro Guillé, cuál va a ser el rol de Carolina Goich en la discusión en los últimos días de la campaña respecto a la nueva constitución cuando ya se presenten. ¿Va a estar? ¿Va a alcanzar a estar en estos Yo no meses? sé si va a alcanzar a estar, pero yo creo que vamos a ir conociendo algunos contenidos respecto a. Mira, O sea, tienen que presentarlo el proyecto. No, si el proyecto Con se la va a primera presentar, y eso es lo bajada. que ha dicho la presidenta Bachelet. ¿Tú te querías decir algo antes? Porque vamos a hacer una pausa. Sencillamente que el tema es, como tú decías, más blanco y negro como matrimonio igualitario. En el fondo creo que son más complicados para la derecha. Te ponen en una situación en la cual Claro. tu electorado es relativamente diverso, pero tu representación parlamentaria es monolítica. Entonces, Pero Piñera no se vio golpeado ni su gente en los números, al menos, de ninguna de estas encuestas respecto a. Lo que yo estoy diciendo es que el mundo que vota por Sebastián Piñera es un poquito más diverso que los parlamentarios de Sebastián Piñera. Sí. Y eso lo hemos Sí, visto en las votaciones como aborto tres causales. Y el punto que creo que Harold Breyer hizo hace poco respecto de que una quizás la entrevista, derecha sí. tenía que incorporar más una sensibilidad liberal que ya prácticamente no existe. Y Gonzalo dentro de la Blumen hoy día en la derecha. tercera, Hoy que día, él también decía que apoyaba, claro, que apoyaba el matrimonio igualitario. Lo interesante es que muchos votantes de Piñera lo aprueban y también son menos quizás autoritarios en la dimensión política, si lo quieres ver así, pero el candidato Piñera y su armazón parlamentaria de forma prácticamente sin fractura, todos representan una visión. Hay No, y sí es verdad que todo lo que se comenta en todos los artículos, cuando uno conversa, que Piñera se está cerrando más bien, o se está rodeando, se está dejando influir con más bien gente de la UDI, que se siente más cómoda. Bueno, RN... es lo mismo que la UDI a esta altura. puede ser, parece, no, es lo mismo, pero Las con culturas algunos políticas matices. son distintas, pero las posiciones son sustantivas culturas son las mismas. Sí, pero parece ser que la UDI pesa mucho más hoy día en el entorno de Piñera, quizás, bueno, por el peso específico del propio Andrés Chadwick, que todos sabemos cuál es su origen y su peso hoy día Pero en la esta campaña igual, ojo, a Piñera, la evolución que tuvo en la campaña anterior, ustedes lo recordarán, también parte así, después se empieza a acercar al centro para poder, digamos, conquistar los votos de En la Eduardo, segunda vuelta. Claro, de Eduardo Frei. Entonces, la política, la verdad que... Vamos a hacer una pausa, muchachos. Nos encontramos en un Estoy segundito. pelado. Espérenos. Sí, te tiene pelado. Estamos de vuelta y es la hora de los libros, muchachos. Es la hora de presentar los libros que nos trae Editorial Cuarto Propio, El SIDA en la literatura, Queer, Latinoamérica. Ahí está. También de Elzbieta Slodowska es un libro sobre el periodo especial en Cuba, experiencia y metáfora del 90 al 2015, lo que significó esa etapa tan compleja, tan dura, tan dolorosa en la isla, en Cuba. Claro, la época es la... Donde no es la había época- plata, cuando les fundamentalmente. cortan el Cuando agua. cae la Unión Exactamente. Soviética. Cuando la Unión Soviética le dice, muchacho, Cierra la yo llave. encantado seguiría ayudándolos, pero ya no hay, ya no queda. Si no hay acá, es difícil que les mande plata. Bueno, Pablo Paredes, Mi pequeña Unión Soviética, también Editorial Cuarto Propio. Pablo Paredes. Acerca de las cosas perdidas, de Ana Ugarte, la historia de una niña de 12 años que pierde a su padre, y bueno, una novela de Ana Ugarte. Y aquí tenemos Dinero y Política, una tensa relación, y lo interesante es que este es un libro del autor intelectual, de hecho, así como lo dice Giorgio Martelli, el mismo que usted conoce, que ha visto en las noticias, que ha visto en caso los de debates de SQM, SQM. Relación Hay más política, autores, hay dinero. muchos autores de muchos centros un de editor, pensamiento. Él, claro, hace de editor aquí, y este libro es de 2008. Este es un libro muy anterior a todos los líos en los cuales él se vio mezclado, y que el cual usted sabe. Así que fue pues, interesante si lo encuentra para poder... Oye, para poder conocer su pensamiento sobre este tema de dinero y política. Revisemos los ganadores de los libros la semana pasada. Carolina Arévalo y Javier Rojas. Muchas gracias por acompañarnos a través del Twitter y qué bueno que se llevaron ahí unos libros en el mejor hablar. Llegamos al fin. Sí, pues. No se nos quedó ni un tema... Un montón de ¿sí? temas, sí, pues Valech, se nos quedó bastante Comisión fuera el secreto Valech, Valech. sí. Ya. Pero bueno, para el próximo domingo será. Pero vamos a ir a ver el reportaje de Corea del Norte. Eso es interesante. Que yo vi unos avance. unos avances y era bien entretenido. Sí. Que Sí. Kim Jong-un, hombre cohete, le dice Donald Trump. Señor Coet. Exactamente. Señor Cohete. Así que ahora que vienen las noticias en 24 horas, en nuestra edición central, puede ver ese reportaje que vale muchísimo la pena. Cristóbal Belolio, muchas gracias por haber venido. Muchas Espero que gracias lo a hayas ustedes. pasado bien. La gente Gracias también por en la la casa. invitación. Néstor Aburto, Muchas gracias por la gracias. Doña también. Consuelo, muchas gracias. Hasta Nos vemos. mañana. Que estén muy bien. Gracias. Chao.